Hola iglesia, casa de oración, qué gusto estar con ustedes en este momento. Hoy vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Hoy hay un tema muy especial que quiero compartir con usted y quiero que hoy estudiemos este tema, como Dios manda. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Me gustaría que usted tomara una agenda, un lápiz y se preparara para lo que Dios va a hablarle a su vida en este día. Antes de estudiar la palabra de Dios, quiero que hablemos de tres palabras: la fe, la percepción y la voluntad. Voy a volver a decirlas: la fe, la percepción y la voluntad. ¿Qué tiene todo esto en común? Bueno, nuestra fe es lo que nosotros creemos que va a pasar aunque no hayamos visto con nuestros ojos físicos, porque lo estamos viendo con los ojos de nuestro espíritu, de nuestro entendimiento. La percepción es la forma como nosotros leemos el mundo. Es lo que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos y de acuerdo a eso lo procesamos y ahí es cuando surge nuestra voluntad. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso que ya recibimos, lo que leímos del mundo y de acuerdo a lo que nosotros creemos? Así que me gustaría que leyéramos la palabra en Marcos capítulo 4 y vamos a leer los versos del 21 al 29 en la NTV. Parábola de la lámpara. Entonces Jesús le preguntó, versículo 21, ¿acaso alguien encendería una lámpara y luego la pondría debajo de una canasta o de una cama? Claro que no. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde su luz alumbre, pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, se descubrirá. Pues todo lo que está escondido, tarde o temprano, ¿qué? Se descubrirá. Dice, y todo secreto saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y sigue diciendo en el versículo 24, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Y viene la parábola de la semilla que crece y dice así, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma una espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús nos está enseñando acerca de los procesos de la vida. Cuando Él inició hablando de una lámpara se pone alto para que alumbre y que todo va a ser descubierto, le está diciendo que muchas de las cosas que estamos viviendo el día de hoy y que hacen parte de nuestra sociedad solo están encubiertas por algo más. No logramos entender todo lo que significa lo que nos rodea, por qué sucede así, cómo van a suceder las cosas y de qué manera nosotros intervenimos, ya sea negativa o positivamente en lo que nos está sucediendo. El Señor Jesús les dice, ojo, pongan mucha atención a cómo están escuchando, porque la forma como ustedes oyen, otra forma de decirlo es como ustedes leen el mundo, es así como están reaccionando ante él. Y si tú, le dice el Señor Jesús, quieres de verdad tener mucha más fe, lo primero que tienes que hacer es identificar cómo está la calidad de lo que tú estás escuchando. Si de verdad estás entendiendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso Él les está enseñando y les está diciendo, pongan atención, estoy a punto de darles una parábola en donde les voy a explicar cómo suceden las cosas en la vida. Creo que a veces se nos olvida. Él les dice, hay un agricultor que va y pone semillas en la tierra. Él no sabe cómo suceden todas las cosas, pero sí puede esperar porque la tierra da fruto por sí sola y hay todo un proceso. Primero sale una matica, dice que primero sale la espiga, finalmente se madura y tan pronto como el grano está listo, entonces pasa la hoz y la recoge. Está hablando de los procesos. Dios es un Dios de procesos. Y es que a veces se nos olvida que Él tiene etapas y tiene como estaciones en las que Él va haciendo cada una de las cosas que ha pensado hacer en su voluntad.
Cuando alguien recibe una promesa de Dios, a veces piensa que solo viene para beneficio de él. Si Dios te promete que va a usarte, que va a llevarte mucho más lejos de lo que imaginaste, puede que solo te imagines que Dios te va a bendecir, que vas a sonreír, que la vas a pasar bueno, que vas a disfrutar de muchos beneficios, pero se nos olvida que en ese propósito y en esa promesa de Dios, la razón por la cual Él lo hace no es solo para hacerte sentir bien, no es solo para usarte, no es solo para que tengas beneficios. Dios quiere usarte porque en la forma en la que Él te va a usar, muchas personas en este mundo se van a beneficiar. Una vez escuché que la verdadera abundancia y la verdadera bendición no es ser como un sifón. ¿Qué hace un sifón? Un sifón traga y traga y traga y traga agua. Es muy diferente a lo que hace una fuente. Una fuente no traga agua, una fuente produce esa agua, de ahí sale el agua. La cuestión es que Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere llevarte mucho más lejos de lo que te imaginaste, porque Él planea que te conviertas en una fuente, no en un sifón. Así que nuestra mentalidad para lo que Dios va a hacer con nosotros no debería ser como, dame Señor, dame, sino más bien Señor, dame porque quiero dar. Dame porque quiero producir. Dame porque quiero bendecir. Por eso, las bendiciones del Señor no solo consisten en el final. Las promesas del Señor no solo consisten en que llegues al final, a lo que Él prometió, a que te convertiste en todo lo que Él dijo que ibas a hacer y todo lo que Él te dijo que ibas a lograr. No. El proceso de Dios es más importante que el mismo final. Te lo explico. Cuando Dios actúa en la vida de una persona, es en el proceso en que la persona cambia. Es en el proceso y durante el proceso que la persona es transformada. Dios te puede prometer bendición, pero la bendición no te cambia. Lo que te va a cambiar es el proceso para ser bendecible. Y cuando una persona está esperando que Dios haga cosas grandes, no debería solo esperar el final, el carro, la casa, el viaje o lo que sea que esté esperando. Debería más bien pensar que hay algo maravilloso que Dios va a hacer durante el proceso, porque tú y yo cambiamos en medio de los procesos y es a lo que más le huimos. En mi caso me ha pasado algo particular. Yo ya tengo 31 años. Antes puedo decir que a mis 20 disfrutaba muchísimo hacer ejercicio. Me gustaban los resultados del ejercicio, pero también me gustaba hacerlo. Ahora tengo que confesar que solo me gustan los resultados, pero que casi no me gusta hacer ejercicio. No es que me provoque cada mañana pararme y salir a trotar o pararme e ir a hacer algo, unas pesas o demás. No me gusta casi el momento en el que lo hago a esta edad, no sé por qué, pero aún así me sigue gustando el resultado. Cómo se siente uno cuando está fuerte, cuando hace ejercicio, cómo la vida toma más forma, como con más ganas. Porque esos son los resultados del ejercicio, no es solo corporal, es lo que ocurre dentro de tu cuerpo y aún en tu cerebro, el hecho de que te ejercites. Pero el proceso es tan importante que va a definir el final. Si tú y yo le huimos a los procesos o queremos procesos rápidos en Dios, pues vamos a tener resultados muy mediocres o, en el peor de los casos, ni siquiera vamos a tener un buen resultado. El otro día estaba leyendo un artículo acerca de las sandías que ya no traen semillas. Esto no es algo nuevo, esto está como de 1930 por ahí en Japón. Y hicieron un cruce entre dos plantas para que surgieran sandías sin semillas, o sea, un fruto estéril. ¿Qué significa esto? Un fruto que al no tener semillas no puede producir más plantas que puedan producir sandías. Y aunque para nosotros los seres humanos hemos estado con la idea de facilitar nuestra vida, pues la idea de unas sandías sin semillas nos encanta. Nos gustaría comernos una sandía y de hecho lo hemos hecho. Yo ya he comido sandías que no tienen semillas y uno dice, ¡qué espectáculo! No me toca estar escupiendo las semillas. Pero realmente cuando hablamos de un fruto estéril, un fruto que no puede ir más allá, no estamos hablando de algo bueno. Ni siquiera estamos hablando de algo que Dios haya creado de esa forma. No estoy diciendo, tranquilos, que sea pecado comer sandía sin semillas. Solo estoy diciendo que esta misma mentalidad no la podemos transportar al resto de nuestra vida. Porque no podemos intentar facilitarlo todo solo para sentirnos bien. Porque podemos terminar en el grave error de escaparnos de los procesos. Escaparnos,
mantenernos a distancia de lo que Dios quiere hacer como un proceso para bien en mi vida y terminar teniendo resultados terribles, como que no logremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, como que nuestros sueños nunca logren concretarse porque no somos capaces de sujetarnos al proceso por una sencilla razón, porque puede que no nos gusten los procesos ya que no entendemos su importancia. Uno de los riesgos más grandes que enfrentamos todos los cristianos es suplantar la voluntad de Dios con nuestras propias ideas y con nuestra propia voluntad, ya que al no entender los planes de Dios, sus detalles, la importancia de los procesos, corremos el riesgo de decirle al Señor cómo es que queremos que Él haga el proceso y el cambio en nuestra vida. Y eso es un grave error, porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Eso de una u otra forma significa que tú y yo no tenemos ni idea cómo llegar al propósito, cómo llegar al cumplimiento de lo que Dios ha planeado para nuestra vida. Es que si lo supiéramos desde un inicio, no hubiéramos necesitado a Cristo. Hubiéramos llegado rápido al Señor y nos hubiéramos arreglado con Dios y ya. Pero está claro que el hombre no puede solo, que la mujer no puede sola, que necesitamos de Dios y que necesitamos aprender también a confiar en la sabiduría de Dios, que quien sabe qué es lo mejor para nosotros. Si las cosas no salen como tú quieres, si las cosas no salen como yo lo he estado esperando, no deberíamos ponernos bravos, no debería en nuestro corazón surgir ese sentimiento de no, ahora todo se fue al piso y demás. No, deberíamos antes, si confiamos en Dios, estar agradecidos de que no va a suceder de acuerdo a como nosotros queremos, sino que va a suceder mejor, porque va a pasar de acuerdo a como Dios quiere. Por eso nuestra fe necesita resiliencia. Yo sé que tú has escuchado ese término. Es la capacidad que tiene, en este caso, un metal para doblarse sin partirse. Ahora, ¿por qué mi fe necesita desarrollar resiliencia? Porque yo creo por cosas que entiendo de la palabra, pero tengo que reconocer que no lo entiendo todo. Así que probablemente necesite ir ajustando en medio del camino mi comprensión de la fe. Y la resiliencia es para cuando las cosas no salen como yo quiero. Es algo así como un día lo escuché, la capacidad que yo tenga para frustrarme sin dañarme. La frustración no es mala. Si tú hicieras todo lo que has querido y has planeado en la vida, siempre como tú has querido, pues esa no es la vida, ni siquiera la conoces, no es la real. En esta vida las cosas no van a suceder como queremos. Y si no sabemos cómo afrontar el proceso de frustración, pues lo que va a ocurrir es que nos vamos a sentir tan mal que vamos a renunciar de cada proceso. Y una de las cosas que he entendido en la vida cristiana es que muchos de los problemas, oposiciones y situaciones que nos suceden en la vida son las cosas que Dios utiliza para llevarnos más alto. No sé si tú sepas cómo funciona el despegue de un avión en una pista. Ellos arrancan, tienen turbinas, pero tienen que despegar contra la corriente. Necesitan que haya una corriente de viento en contra para poder levantar el vuelo. Muchas de las veces que hay corriente en contra en nuestra vida, simplemente decimos no es el momento, no se puede, siempre tengo mala suerte, no tengo lo que se necesita, es que Dios no me dio tantos privilegios. Y empezamos a, de acuerdo a nuestro entendimiento, dar excusas y razones para no avanzar al siguiente nivel, sin darnos cuenta de que todo eso que parece en contra es lo que Dios va a usar precisamente para levantarnos. Por eso nuestra fe necesita tener esa capacidad, esa resiliencia para aguantar la presión sin doblarse, sin romperse. Nosotros necesitamos desarrollar este tipo de fe que puede pasar a través de situaciones entendiendo de que aunque no veamos una salida clara, una solución clara o una forma clara, no significa que no esté ahí. Nuestra fe nos permite entender que en Dios siempre vamos ganando, que en Dios siempre podemos lograr cosas mejores y que Él a su debido tiempo nos va a mostrar cuál es la puerta que debemos abrir, cuál es el camino que debemos andar y en qué cosas deberíamos seguir insistiendo. Por eso nuestra fe nos puede llevar a lugares que nunca hemos llegado, nos puede hacer ver cosas que nunca hemos visto y nos puede hacer entender cosas que jamás habíamos entendido. ¿Solo por qué? Porque confiamos en que Dios sabe cómo hace sus cosas y que todo tiene que suceder como Dios manda.
No es solo porque Él tenga el control, aunque lo tiene, es porque lo que Él hace es perfecto. Y cuando tú y yo logramos entenderlo, entonces no peleamos contra la voluntad de Dios. Antes bien, la disfrutamos y la agradecemos porque sabemos que es la única manera de llegar mucho más lejos y mejor de lo que jamás nos habíamos imaginado. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él trabajó esforzadamente en cambiar la perspectiva en la que los discípulos que Él estaba atendiendo, sus discípulos, vieran la vida. Él quería que pensaran diferente, entendiendo la vida de forma diferente, sintiendo la vida de forma diferente. Porque entonces ellos no iban a obedecer al Señor Jesús solo porque Él lo decía, sino porque lo iban entendiendo poco a poco, porque poco a poco iban pensando diferente. Nuestra fe necesita una perspectiva mejor cada día. Yo sé que tienes fe, yo sé que es una fe en Dios, sé que es sana, pero no te voy a decir que esa es la fe con la que tienes que andar toda la vida. Puede ir más profundo. Puedes tener una fe no solo con resiliencia, sino con una perspectiva mejor cada día. ¿Por qué? Porque la perspectiva y la fe que tienes definen tu voluntad. Las cosas que tú haces, las cosas en las que te metes, en las que decides no meterte, los planes y los proyectos que inicias o las relaciones y la forma en la que manejas tus relaciones. Por eso, el tipo de decisiones que tiene una persona todos los días es su voluntad. Su voluntad evidencia cuál es su fe. Nosotros transpiramos nuestra fe todos los días en cada decisión. La forma como trabajamos, cuáles son los proyectos en los que estamos, la magnitud de los sueños que tenemos y por los cuales estamos trabajando, todos ellos hablan de nuestra fe. La fe no es solo decir, creo en Jesús. Si bien nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra confianza en Jesús, la fe es la expresión de cómo vivimos y para eso necesitamos una perspectiva mucho más amplia, una fe que se profundiza todos los días porque tú no puedes ser el mismo de hace 10 años. De hecho, que tú has estado cambiando. La cuestión no es si vas a cambiar o no, sino si cambias para mejor o si cambias para empeorar. Porque con cada año que pasa, o te vuelves más sabio o te vuelves más necio. Entre más conoces la voluntad de Dios, la palabra de Dios, puedes hacerte o una persona con un discernimiento mucho más grande para oír la voz de Dios o una persona mucho más necia que aunque escuchando la palabra de Dios, nunca la ha querido poner por obra. Así que sí, estamos cambiando todos los días y en cada decisión, en cada palabra, evidenciamos el tipo de fe que tenemos. Es por eso que debemos desarrollar ese tipo de fe que está lista y preparada para cuando las cosas suceden como queremos y para cuando suceden de acuerdo a como no queremos, pero que sabemos que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos, una fe resiliente, una fe que soporta presión, una fe que soporta procesos y pruebas. Y hay dos formas de desarrollarla, una fácil y una difícil. La fácil es cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando sigues las indicaciones que Él te ha dado. La difícil es cuando te arriesgas a descubrir por tus propios medios que el agua moja, que el fuego quema, que el corazón se rompe y que el tiempo no vuelve atrás. Lo mejor de todo es que cada uno toma la decisión de me voy por la fe que se desarrolla oyendo las indicaciones de Dios o me voy por la fe que es como aprender a los golpes y a las patadas que Dios piensa lo mejor para mí y que tarde que temprano, si aprendo a confiar en Él, voy a recibir las bendiciones que Él ha planeado darme. Permitirme a mí no solo ser mejor, sino ayudarle a otras personas a tener una mejor vida, siendo de bendición no solo para mí, no solo para mi familia, sino para el mundo que me rodea. Así que tengo esta pregunta para ti el día de hoy. ¿Tus decisiones te tienen feliz? ¿Te sientes a gusto en este momento con las decisiones que has tomado? Bueno, es una pregunta muy general, puede que una sí, pero estoy seguro que todos pudiéramos decir, hay cosas que no he decidido bien en mi vida, hay cosas a las que no le he puesto orden, hay cosas a las cuales yo no le he dado prioridad.
Muchas personas pueden hablar de la voluntad de Dios. Es más, tú pudiste haber escuchado hace mucho tiempo o hace poco prédicas acerca de la voluntad de Dios. Pero eso no significa que estás caminando en la voluntad de Dios. Porque para caminar en la voluntad de Dios y como Dios manda, necesita compromiso, necesita entrega. Este proceso necesita que la des toda. Y a veces, aunque querramos cambiar y ser mejores, eso no significa que estemos dispuestos a hacer lo que sea necesario para hacer, para cambiar a la forma en la que Dios quiere que nosotros lleguemos a ser. Pero el pasado realmente no puede definir nuestro futuro. Si bien en nuestro presente hay muchas cosas que no queremos, esto no significa que tengamos que llevarlas a nuestro futuro en Dios. Dios nos da la maravillosa oportunidad de cambiar nuestro futuro, lo que va a ser nuestra vida en 5 o 10 años, transformando y cambiando nuestros pensamientos, nuestra fe, la forma en la que recepcionamos toda la información del mundo y la transformamos en emociones, en sentimientos. Si nosotros logramos cambiar quienes somos hoy, pues obviamente vamos a ser diferentes el día de mañana. Hay personas que quieren conquistar el mundo, pero jamás van a poder conquistar el mundo si primero no conquistan en su corazón su propia voluntad. Dime cuántas veces has intentado hacer algo y no lo haces. Sé que por ahí hay personas que han querido hacer ejercicio y no lo hacen. Han querido aprender un nuevo idioma y no lo hacen. Han querido organizar sus días, trabajar más comprometidos. Han querido dejar las redes sociales o algún otro vicio y no lo hacen. Porque aunque tienes el deseo de ser mejor, aunque tienes las ganas de cambiar, porque simplemente parece ser que no se te da la gana. O sea, como que quieres, pero algo en ti no te lo permite. Algunas personas dicen, es que la maldad. Otros son más exagerados, dicen, el demonio no me deja. ¿Cuál es la cuestión aquí? No es un problema de demonio. Si bien la maldad y muchos espíritus malignos pueden estarte tentando a hacer lo malo todo el tiempo, la verdadera razón es porque estás intentando cambiar sin compromiso, sin sustain. Quieres tomar una decisión solo una vez y cambiar para siempre. Y el cambio en Dios es decisiones que se toman todos los días, no solo decisiones del pasado. Esta mañana también tuve que decidir ser mejor o no. Esta mañana también tuve que decidir si iba a hablar con Dios, si le iba a dar el primer lugar, si iba a ocupar mi tiempo correctamente, si iba a hacer ejercicio o no. Esta mañana tuve que decidir si iba a organizar mi agenda, si iba a procurar responder lo mejor posible a las personas, porque Dios nos pide que amemos incondicionalmente. ¿Esto qué significa? Que esta mañana, cuando abrí mis ojos, tuve la oportunidad delante de Dios y la responsabilidad también delante de Dios de decidir si quiero ser mejor, si quiero oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Porque Jesús dijo, escuchan pero no están entendiendo. Asegúrense de escuchar la palabra, de entender los procesos, de saber que toman tiempo y de tomar lo que sea necesario en su tiempo, en su preparación, para que no queden a la mitad de los procesos en Dios. Muchas personas inician procesos en Dios, van a la iglesia, lloran, y no estoy queriendo juzgar a nadie y no estoy queriendo burlarme de nadie, pero lloran de verdad con mucho sentimiento, pero parece ser que la llorada en menos de 2 días es como si no existiera, como un arrepentimiento que se veía más como un remordimiento por lo malo que han hecho y no como un deseo genuino de cambiar. Ustedes saben que arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Y el primer cambio de mentalidad que tienes que lograr para abandonar esos intentos fallidos de voy a cambiar y nunca cambiar, es primero pensar que todos los días tengo que comprometerme con Dios a ser la mejor versión de mí mismo, a ser la mejor versión de todo lo que en este momento puedo llegar a tener y ser. Y decirle, Señor, aquí estoy, no soy el mejor, no soy perfecto, pero soy escogido tuyo. Y sé que tú vas a trabajar en mí. Como lo dice la palabra de Dios, aquel que comenzó la buena obra en mí, la terminará. ¿Estás tú seguro de que puedes confiar en que Dios va a terminar la obra en ti? La verdad que eso es lo único que me da fuerzas cada mañana para seguir esforzándome,
porque yo sé que en esta lucha no estoy solo. Aunque la voluntad de Dios parezca un misterio al inicio, después te vas a dar cuenta con el tiempo de que va a seguir siendo un misterio, pero que ya aprendes a confiar más. Sé que hay muchas cosas que no vas a entender ahorita y te aseguro que no las entenderás después. No te estoy prometiendo que lo vas a saber todo, pero sí vas a ser mejor persona, vas a ser más sabio, vas a aprender a confiar más en Dios y en el momento oportuno Dios te irá explicando qué cosas, cómo suceden las cosas, por qué, cuándo deben suceder. Y debes aprender a confiar, aunque no lo entiendas todo. Permítele al Señor en este momento trabajar sobre no solo sobre el carisma, de cómo te ven los demás, de qué tan sonriente te ves, sino tu carácter, tu voluntad, el compromiso. Dile, Señor, tú lo puedes decir en este momento conmigo, Señor, ayúdame a ser más comprometido. Si de verdad sientes que tienes esa libertad con el Señor, dilo conmigo, Señor, he intentado cambiar muchas veces y no lo he logrado. He hecho muchos intentos y todos han sido fallidos. Dile, Señor, quiero que esta vez tú me ayudes. Señor, quiero que esta vez tú seas el que me dé fuerza para lograrlo. Y también asegúrate de no solo decirlo, sino que en unas 2, 3, 4 días no lo abandones. ¿Cómo lograrlo? Diariamente, cuando te levantes, comprométete una vez más con el Señor a hacer las cosas mejor. No te dejes llevar por los errores que cometiste ayer. No permitas que el error del pasado defina tu día de hoy. Cada mañana, dice la Biblia, las misericordias de Dios son nuevas y podemos disfrutarlas. O sea que lo que Dios quiere hacer contigo hoy no depende de si la embarraste o no ayer, si pecaste o no, si hablaste ayer con Dios o no hablaste con Él. No depende de eso. Depende de que tú le creas, porque es por fe que recibimos las promesas de Dios. Hoy quiero que levantes tu fe y digas conmigo, Señor, yo creo que vas a hacer cosas grandes conmigo. Quiero una fe más sólida, una fe resiliente, una fe que soporte pruebas y sé que es la que has estado formando en mi vida. Dile, Señor, no quiero huir de los procesos. Quiero estar en los procesos porque en ellos es donde soy verdaderamente transformado. Dile, Señor, yo te pido en este momento que seas tú dándome, Señor, el compromiso, la resistencia, Señor Dios, el sustain, la permanencia en medio de tus procesos en mi vida. No me quiero apartar de ti. Te doy gracias, Señor, por hablarme con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén y amén. Espero que les haya gustado el mensaje de hoy y espero que pueda ser de mucho provecho para sus vidas. Cuídense mucho. Chao.